buenas noches, estimados hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Me llena mucho alegría tener la oportunidad de acercarme ante ustedes en estos estudios nocturnos. En esta ocasión continuamos con la serie sobre las 5 solas de la Reforma. Recordamos que ya anteriormente estuvimos haciendo la introducción a las 5 solas de la Reforma y hemos atendido la sola Escritura. Vimos en la clase anterior cómo esta doctrina nos enseña que la Escritura, la palabra de Dios, es la única regla de fe y conducta para el hombre. Hemos visto cómo esta ha sido inspirada por Dios a través de instrumentos humanos y cómo la Escritura posee el mismo carácter del Dios a ser santa, perfecta, pura e inerrante. También recordemos las propiedades de la Escritura, vimos la necesidad que tenemos de las Escrituras. La Biblia es epistemológicamente necesaria para el conocimiento. Sin ella no podemos justificar, saber nada de nada. Así que vemos que la propia palabra nos dice, por ejemplo, en el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En el Salmo 19, versos 7 al 8, dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En Juan 14:6 Jesús le dijo, yo soy la verdad. Y en Juan 17:17 el propio Cristo dijo, tu palabra es la verdad. La Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio. La revelación general no nos dice nada acerca de cómo ser salvo. La revelación general revela algo de Dios como creador, gobernante, legislador y juez, pero no puede revelar a Dios como redentor. Así que vimos también que la Biblia es necesaria para conocer la voluntad prescrita de Dios, es decir, sus leyes para una vida piadosa y para mantener la vida espiritual. La Biblia es necesaria para construir y defender nuestra cosmovisión cristiana. Vimos que otra propiedad de la Escritura era su veracidad. Siendo la palabra inspirada e inerrante de Dios, las Escrituras son totalmente verdaderas en cualquier tema que hablen, por ejemplo, en historia, ciencia, cronología, política, economía, educación, consejería, etc. Dios nos llama a creer todo lo que enseñan las Escrituras. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Lucas 24, de los versos 25 al 27, en Hechos 3:18, en Romanos 15:4. Vemos que las Escrituras nos dicen, Él les dijo a los discípulos en el camino a Emaús, usted recuerda, oh necios y lentos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. Si usted recuerda en ese pasaje de Lucas 24:25, el propio Señor Jesucristo se encuentra con estos discípulos que van camino a Emaús y discutían entre ellos y hablaban sobre todos los acontecimientos que habían ocurrido en cuanto a la crucifixión de Cristo, y el propio Señor Jesucristo puede instalar con ellos este diálogo. Le dice, oh lentos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas habían dicho, la veracidad de las Escrituras. También observamos que el apóstol Pablo en Hechos 24:14, en ese encuentro con el gobernador Félix, él le dice, por esto yo os confieso que según este camino, el camino que ellos llaman secta, hablando de los fariseos, dice, así adoro al Dios de mi Padre. ¿Y qué dice Pablo? Creyendo todas las cosas que están escritas en la ley y en los profetas. Así que, hermanos,
vemos que siendo la palabra inspirada e inerrante de Dios, las Escrituras no son meramente verdades, son verdaderas. Es la palabra de Dios, como si la escucháramos audiblemente hablada de los propios labios de Dios. Otra de las propiedades que estuvimos viendo acerca de las Escrituras fue su autoridad. La autoridad se refiere al derecho a gobernar. Cuando hablamos de que la Biblia tiene la propiedad de autoridad, queremos decir que la Biblia es nuestra autoridad última para la verdad, la doctrina, la ética, etc. Ella tiene la autoridad del propio Dios. Vemos que la escritura era eficacia. La cuarta propiedad de la escritura es la eficacia. Por eficacia queremos decir que el Espíritu Santo obra de tal manera a través de la palabra de Dios escrita que tiene el poder de producir los efectos que Dios desea. En Hebreos 4:12 se nos dice la palabra de Dios es viva y poderosa. También las escrituras nos hablan de que la palabra de Dios produce fe. Romanos 10:17 produce el nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:23 produce la vida eterna. Juan 5 produce santificación. Juan 17:17 restaura y revive el alma. Salmos 19 verso 7 alienta para el crecimiento. Primera de Pedro 2:2. Y así una y otra vez vemos que la palabra de Dios es eficaz en iluminar el camino, en alegrarnos, en proveernos sanidad y salud, en hacernos puros, en fortalecernos, en darnos gran paz, esperanza y gracia. Si usted es un hijo de Dios, hermano, usted debe estar experimentando estos beneficios de la palabra de Dios en su vida. Observamos que la palabra de Dios tiene otra propiedad y es suficiente. Todas las escrituras inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Nos dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, versos 16 al 17. Puesto que las escrituras inspiradas por Dios equipan completamente al hombre de Dios, como acabamos de leer, hermano, como usted acaba de ver en su Biblia, como la palabra de Dios equipa al creyente para toda obra buena en su ministerio. Por consiguiente, entendemos que las escrituras son suficientes. Esta frase latina que hemos venido estudiando durante estas 3 semanas, la frase latina, la sola escritura, significa solo por las escrituras. Fue la consigna de la Reforma Protestante. Sola escritura o la doctrina de la suficiencia de las escrituras significa que solo la escritura es la autoridad absoluta y la regla para la fe y la vida. Contrariamente a las escrituras de la Iglesia Católica Romana, más el magisterio infalible que ellos utilizan, es decir, la oficina de enseñanza de la Iglesia Católica Romana, más las tradiciones de la Iglesia Romana, que son el cuerpo que hace o fundamenta una doctrina. Escritura más el magisterio más tradición. Nosotros como creyentes rechazamos categóricamente esta posición y entendemos a la luz de la Escritura y por la iluminación del Espíritu Santo que Dios ha prometido a sus hijos que solo hay una revelación especial, la cual el Señor ha dado a sus hijos y que esta revelación es necesaria, es veraz, tiene su autoridad, es eficaz y como estamos viendo en este momento, son suficientes. Entendamos esto, hermanos, porque no hay un complemento para las escrituras.
No hay algo que la haga más perfecta. Ella es perfecta. No hay algo que la haga más eficaz. Ella es completamente eficaz. Porque ella posee en sí el carácter del propio Dios. Si decimos que hay algo que le hace falta para que la escritura sea suficiente, estamos diciendo que al omnisciente, omnipotente, soberano, Señor de todas las cosas, se le olvidó revelar al momento en que inspiraba su palabra alguna instrucción o mandato o precepto necesario para su pueblo. Las escrituras niegan completamente esto y entendemos que lo que hemos recibido, lo que conocemos como las Sagradas Escrituras, son los libros inspirados perfectamente por un Dios santo y que ha sido dado a través de medios o instrumentos humanos para el pueblo y que contienen toda la voluntad de Dios de manera perfecta. Por consiguiente, hermanos, podemos definir la doctrina de la suficiencia de las Escrituras en el sentido de que la Escritura contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia redentora y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Si las escrituras son suficientes para enseñar a la gente a agradar y a obedecer a Dios perfectamente, entonces deben ser consideradas como suficientes. No solo para personas individuales, sino también para las instituciones del pacto ordenadas por Dios, es decir, la familia, la iglesia, el Estado. Además, puesto que el señorío de Cristo es comprensivo, como vemos en el Evangelio de Mateo 28:18, en 1 Colosenses 1:18, por consiguiente, la palabra de Cristo debe ser autoridad en cada área de la vida, en cada pensamiento, en la cultura, en la crianza de los niños, en la educación, en la economía, en la ley, en la medicina, en la ciencia, en la consejería, en el arte. Así que el creyente debe aplicar la doctrina de la suficiencia de la Escritura a todas las áreas de la vida y la cultura. La doctrina de la suficiencia de las Escrituras tiene aplicaciones de gran alcance, mucho más allá de lo que casi todos los evangélicos se dan cuenta. Es importante que entendamos la magnitud de esta doctrina. Así que la primera pregunta que podemos hacernos es si la propia Biblia, las Escrituras, enseñan realmente esta doctrina de la sola Escritura. Aquí le comparto lo que el doctor Robert Fugate comenta cuando responde a estas preguntas. Él dice que estas son las pruebas bíblicas de la doctrina que enseña la suficiencia de las Escrituras. En primer lugar, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Como vimos en 2 Timoteo 3, 16, 17. Las escrituras inspiradas por Dios son suficientes para equipar completamente al hombre de Dios para toda buena obra. En segundo lugar, cada vez que el Señor Jesucristo y los apóstoles argumentaban de las escrituras como el tribunal final de apelación, por ejemplo, ellos decían, está, o así dice, o Dios dice,
o está escrito, ellos estaban enseñando que no hay una fuente de autoridad rival legítima a la que se pueda apelar, como por ejemplo tradiciones religiosas vinculantes, interpretaciones infalibles de las escrituras por parte de la iglesia, líderes infalibles de la iglesia, por ejemplo un papa o los llamados apóstoles o ungidos o profetas de nuestros días. En tercero, Jesús reprendió frecuentemente a los líderes religiosos y a la gente en general por su ignorancia de las escrituras. Lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en Mateo 12, Mateo 19 y así a lo largo de todos los evangelios. Pero nunca reprendió a nadie por su ignorancia de las tradiciones religiosas, sino que los reprendía por la ignorancia de las escrituras. Tampoco reprendió a nadie por descreer o por desobedecer tradiciones religiosas. Sus reprensiones eran por ignorar las escrituras. Nos sigue diciendo el doctor Fugati como punto 4, el Señor Jesús y los apóstoles contradijeron y desobedecieron deliberadamente muchas de las tradiciones judías autorizadas de su tiempo. De hecho, Cristo se empeñó en confrontar dogmáticamente varias tradiciones rabíticas. Mateo 22, 16 dice, diciendo, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Si encontramos como Cristo, entonces reprendía las tradiciones de los fariseos y rabinos de su época. En Mateo 5:21 también observamos esto. Así que vemos que estas enseñanzas orales de Cristo fueron inscritas por sus apóstoles. El Señor Jesús también contradijo las tradiciones orales autorizadas con respecto al divorcio, como vemos en Mateo 19:3-9. La consagración de los dones a Dios en lugar de honrar a los padres en Mateo 15:1, verso 20. Los juramentos no vinculantes en Mateo 23. La profanación ceremonial y los alimentos kosher en Mateo 15, del 1 al 20. Y la sanación en el día de reposo, según Marcos 3, del 1 al 6. En quinto lugar, la ley, los profetas y el nuevo pacto contienen advertencia estricta en contra de añadirle o quitarle alguna parte a las escrituras. En Deuteronomio 4:12 nos dice, no añadáis a lo que yo os mando, ni le restéis, sino guardad los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os doy. Sigue diciendo en el libro de Deuteronomio capítulo 12, verso 32, mirad que hagáis todo lo que yo os mando, no le añadáis ni le quitáis nada. En Deuteronomio 27, verso 26 dice, maldito el hombre que no cumple las palabras de esta ley. Muchos versículos adicionales demuestran que la palabra de Dios por sí sola, aparte de toda tradición religiosa e interpretación infalible de la iglesia, las escrituras es suficiente para cumplir los propósitos de Dios. Lo vemos en el Salmo 19. Todo el Salmo 19 nos habla de esto y también Isaías 8:20, Lucas 16:29, Juan 5, del 45 al 47, Hechos 17, 1 Corintios 4:6, Gálatas 6:16. 7 cualidades de la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Primero, la suficiencia de la Escritura debe animarnos siempre a que estemos tratando de descubrir lo que Dios quiere que pensemos con respecto a un tema doctrinal en particular o a alguna situación particular. Todo lo que Dios quiere decirnos acerca de estas preguntas o pensamientos los encontramos en las Escrituras. En segundo lugar, no debemos añadirle nada a las Escrituras y no debemos considerar otros escritos de igual valor a las Escrituras. En tercer lugar, Dios no nos exige que creamos nada acerca de sí mismo o de su obra redentora que no se encuentre en las Escrituras.
Lo que Dios nos manda a creer, nos lo ha revelado en su palabra. En cuarto lugar, ninguna revelación moderna de Dios debe ser puesta en un nivel de igualdad a la Escritura en autoridad. Dios no nos exige que creamos nada de sí mismo o de su obra en el mundo que esté contenido en estas revelaciones, pero no en las Escrituras. Dios no quiere que obedezcamos ninguna directriz moral que no nos llegue a través de tales medios, pero que no esté confirmada por las Escrituras. La Biblia contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para confiar y obedecerle perfectamente. Todo lo que Dios quiere que creamos acerca de Él, de cosas futuras, acerca de la condición del hombre, está revelado únicamente en las Sagradas Escrituras, que son suficientes. En quinto lugar, todo lo que sea pecado está prohibido en las Sagradas Escrituras. En sexto lugar, nada es requerido de nosotros por Dios que no esté mandado en las Sagradas Escrituras. En séptimo lugar, en nuestra enseñanza doctrinal y ética debemos enfatizar lo que las Escrituras enfatiza y contentarnos con lo que Dios nos ha dicho en las Escrituras. En resumen, las Escrituras iluminadas por el Espíritu Santo son suficientes en sí mismas para cumplir los propósitos para los cuales Dios las diseñó, es decir, para guiar a las personas a la salvación de la gracia de Dios y para enseñarles cómo vivir para agradar a Dios en todas las áreas de sus vidas. La sexta propiedad que encontramos de la Sagrada Escritura es su claridad. La sexta propiedad, también a veces llamada perspicacia. Podemos entender por esto que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden ser entendidas por todos los que la lean buscando la ayuda de Dios y estando dispuesta a seguirla, como se nos dice en Juan 7:17. Así que vamos a mencionar brevemente 4 líneas de evidencia que demuestran la claridad de las Escrituras. En primer lugar, la Biblia fue escrita en el idioma común del pueblo, por ejemplo, koiné o griego común, y casi toda la Biblia está dirigida a la gente común. En segundo lugar, la Biblia enseña la responsabilidad personal. Cada individuo es personalmente responsable ante Dios de conocer, creer y obedecer la palabra escrita de Dios, como se nos dice en Lucas 16:29 y en otros pasajes de las Escrituras, como el Salmo 1, verso 2, Hechos 17:11. La ley de Dios fue leída a todo el pueblo, incluyendo mujeres y niños, ancianos o jóvenes. No había distinción. Es leída para todo el pueblo. Cuando Jehová hizo el pacto con Israel del Antiguo Testamento, en festivales periódicos y en renovaciones de pacto, todas las personas eran responsables de conocer la ley de Dios y de obedecerla. Así que, hermano, es importante en este punto que usted entienda que no hay edad límite para enseñar las Escrituras. Tiene hijos pequeños, enséñenle la palabra de Dios desde pequeño, aún a los jóvenes, a los adolescentes, a mujeres y hombres ya de edad madura o ancianos, deben leer las Escrituras. En tercero, vemos juicio. Las Escrituras mandan y esperan que la gente juzgue. Declaraciones proféticas, como se nos dice en 1 Tesalonicenses 5:19-22, que juzguen enseñanzas, como vemos en 2 Juan 7:11, Romanos 14:5, que juzguen espíritus,
como se nos dice en los pasajes de 1 Juan 4:1, que juzguemos ministerios, también Mateo 7:15, que nos juzguemos nosotros mismos, 1 Corintios 11:28. Si usted ha escuchado esa expresión, yo no juzgo a nadie, no juzguemos a nadie, o no me juzgue. Las escrituras nos mandan a hacer juicio usando la propia escritura. Así que la única base apropiada sobre la cual la gente puede hacer estos juicios es la verdad revelada de la suficiente y clara palabra escrita de Dios. En cuarto lugar, enseñar a los hijos. El pueblo de Dios está mandado en la Escritura a enseñar diligentemente a sus propios hijos la palabra de Dios. Debemos quitarnos de nuestras mentes, sacarnos ese pensamiento de que el Estado, que el gobierno civil tiene la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Hermano, querido oyente, eso es una mentira del mismo diablo. La responsabilidad, quienes tienen este mandato de ser guía e instructores de los hijos, son los padres, son quienes tienen este deber de enseñar a sus hijos. Póngalo de esta forma. Usted manda a su hijo 6 horas al día al colegio, por 5 días a la semana, 30 horas, por 4 semanas al mes, 120 horas. Son más de 1000 horas al año, aproximadamente, mucho más de 1000 horas, que su hijo estará siendo adoctrinado por el sistema mundano bajo ideología y filosofías contra Dios, para que luego regrese a su casa y reciba de parte de usted en promedio. Tal vez me equivoque y usted sea un padre responsable que le da una educación cristiana a su hijo de mucho más tiempo. Pero supongamos que en promedio usted espera que usted en el hogar le dé 1 hora a la semana de instrucciones acerca de la palabra de Dios. Luego pretende dejarlo en la escuela o clase bíblica o escuela dominical, como le llamen en su congregación, 40 minutos con estas damas que hacen un gran trabajo para que ellas traten de, con ese poco tiempo, educar a su hijo bajo los preceptos de Dios. Hemos entregado el corazón de nuestros hijos al sistema de este mundo para que lo llenen con su pensamiento e ideología, y cuando tenemos chicos rebeldes nos preguntamos cómo sucedió. Somos llamados, el pueblo de Dios, a obedecer este mandato que nos dan las Escrituras de enseñar diligentemente a nuestros propios hijos la palabra de Dios, como se nos dice de Deuteronomio 4:9 al 10, en 2 Timoteo 3:15. Desde la niñez, dice el apóstol Pablo, has aprendido las sagradas escrituras. Esa es nuestra labor. Y Dios obrará conforme a sus propósitos, otorgará salvación de manera libre según su voluntad. Nuestro deber es el de instruir a nuestros hijos en el conocimiento de Dios. Así que este principio presupone que los padres conocen, entienden, creen y obedecen personalmente la palabra de Dios, y que sus hijos también son capaces de entender las Escrituras. Si la enseñanza básica de las Escrituras es clara, hermano, ¿por qué existen tantos desacuerdos en la interpretación? Podemos responder esta pregunta diciendo que por el pecado personal, por la aplicación de una hermenéutica no bíblica,
por el sincretismo que incorpora el pensamiento pagano en la Escritura, por las teologías no bíblicas, por querer incursionar pensamiento humanista, por querer hacernos un Dios a nuestra imagen, un Dios que complemente nuestros deseos humanos. Con relación a esta propiedad de la claridad de las Escrituras, podemos decir que con respecto a la claridad básica de las Escrituras y la responsabilidad del juicio privado, no niega la verdad complementaria de que Dios ha provisto a ciertos hombres para que sean maestros en el cuerpo de Cristo. La Escritura nos dice y dio dones a los hombres, instituyó a algunos maestros, a otros pastores, a otros evangelistas. Eso no significa que queda por el piso, al contrario, Dios da este llamado peculiar a ciertos individuos para que sean maestros en su iglesia, pero da el llamado general a todo su pueblo a que estudie las Escrituras. Hermanos, entonces llegamos al final de esta serie de estudios bíblicos sobre la sola Escritura. Exponemos por consiguiente esta última propiedad de las Escrituras que nos habla acerca de la integridad o la finalidad de la palabra de Dios. Judas en el versículo 3 dice, me pareció necesario escribirte exhortándote a que luches seriamente por la fe que fue entregada una vez por todos los santos. Vemos aquí que en este versículo el término la fe denota el contenido doctrinal y ético que los cristianos deben creer. Dios dio este cuerpo de contenido doctrinal a la iglesia de una vez por todas. En Hebreos 1, verso del 1 al 2, leemos, Dios que en diversos momentos y de diversas maneras habló en el pasado a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días, dice la Escritura de Hebreos, nos ha hablado por medio de su Hijo. La palabra aquí del original para que se traduce ha hablado está en un tiempo auristo, indicando acción completa. No hay más revelación doctrinal y ética más allá de Jesús, contrariamente a todo lo que enseñan las falsas religiones como el Islam, el mormonismo, el catolicismo romano y cualquier tipo de iglesia que practique cultos a Dios, que se llame cristiano, que practique este tipo de revelaciones. Es cierto, hermanos, y lo tenemos que decir, que grupos pentecostales y carismáticos en su práctica violan esta propiedad de la Escritura al tratar sus revelaciones como una autoridad igual o mayor que las Escrituras, como la palabra de la hora o la verdad presente, como la revelación inmediata, como si el propio Dios se las dijese, violan este principio de las Escrituras. En pocas palabras, querido hermano, Dios no está agregando más capítulos o libros a la Biblia. Ninguna revelación contemporánea está a la par con las Escrituras. Así que, hermanos, estas 7 propiedades de las Escrituras, la necesidad de las Escrituras, la veracidad de las Escrituras, la autoridad de la Escritura, la eficacia de la Escritura, la suficiencia de la Escritura, la claridad de la Escritura y la plenitud o finalidad de la Escritura son demostradas a partir de la misma Escritura. Concluimos, hermanos, en esta exposición que hemos hecho sobre la sola Escritura, que la Biblia, y cuando hablamos de Biblia hablamos de esa Escritura inspirada por Dios,
es la suma total de las revelaciones de Dios que fueron registradas infaliblemente en una forma escrita, inspirada por Dios, diseñada para ser el depósito permanente de la verdad divina y la regla permanente de fe y vida para la Iglesia universal. Así es la Biblia, la palabra de Dios escrita, el criterio de la verdad, la regla de fe y vida y un medio de la gracia de Dios. La inspiración verbal completa, la inerrancia y la suficiencia de las escrituras completa asegura que es una verdad absoluta, universal, invariable, propositiva, siendo el fundamento epistemológico de todo nuestro conocimiento y la norma o criterio por el cual todas las demás afirmaciones de verdad deben ser juzgadas. La Biblia es también la única fuente de ética absoluta, universal, invariable y objetiva por la que debemos vivir. Y damos gracias a Dios y alabamos su santo nombre por haberse revelado a nosotros, criaturas débiles y pecadoras, de una forma en que pudiéramos saber y conocer de Él y entender nuestra necesidad y volvernos en arrepentimiento. Gracias le damos a Dios y hasta aquí hemos llegado con este estudio sobre la sola escritura. Las próximas semanas estaremos atendiendo otras de estas verdades doctrinales que contienen lo que conocemos en teología reformada como las solas de la reforma. Que Dios le bendiga ricamente.